La vida de Ronaldinho está llena de magia y sonrisas, pero detrás de esa alegría se esconden historias profundas y desgarradoras que muy pocos conocen. Hoy vas a descubrir la verdadera tragedia de su padre que cambió su infancia para siempre. Y el origen real de sus pases sin mirar que, aunque no lo creas, él no los inventó. Prepárate porque te traigo 26 curiosidades impactantes que nadie te ha contado sobre Ronaldinho. ¡Arrancamos! La mamá de Ronaldinho lo mandaba al bar a avisarle a su papá que la cena estaba lista, y él se ponía el reto de llegar sin que se le cayera el balón, haciendo malabares por la calle. Eso era su entrenamiento informal cada vez que lo mandaba su mamá. Y mucha gente cree que Ronaldinho era puro talento, pero él mismo lo confesó. Entrenaba muchísimo, practicaba sus jugadas varias veces, hasta tener la confianza de ejecutarlas en un partido. Los regates, los pases, los tiros libres. Todo ensayaba él. El talento estaba ahí, pero detrás había horas y horas de trabajo que nadie veía. Y hablando de sus jugadas más icónicas, los famosos pases sin mirar de Ronaldinho no los inventó él, los copió de Magic Johnson. A él le encantaba ver los partidos de la NBA, especialmente la época de Magic Johnson y Michael Jordan. Quedó fascinado con la manera en que Magic pasaba el balón sin mirar a sus compañeros. Ronaldinho tomó esa idea y la trasladó al fútbol. Lo que parecía magia en la cancha era algo que había estudiado y practicado desde hace mucho. Pero para entender a Ronaldinho hay que entender de dónde venía. El papá de Ronaldinho era un hombre muy amoroso, pero también muy exigente con sus hijos. Trabajaba estacionando autos fuera del estadio del Gremio, y cuando Roberto, el hermano mayor, empezó a jugar profesionalmente, los amigos del papá le decían: si juegas la mitad de bien que tu papá, serás una estrella. Así de bueno era el papá de Ronaldinho. Esa presión existía desde antes de que Ronaldinho siquiera debutara. Y hablando de Roberto, el hermano de Ronaldinho, el ídolo de Ronaldinho era su propio hermano Roberto. Lo admiraba profundamente. Roberto ya era futbolista profesional en el Gremio cuando Ronaldinho era un niño y compartían habitación. Ronaldinho decía que era maravilloso compartir el cuarto con su ídolo. Esa admiración fue lo que lo empujó a querer ser futbolista desde muy pequeño. Y fue precisamente gracias a Roberto que Ronaldinho llegó a los entrenamientos del Gremio siendo un niño. Pero lo que pasó después, nadie se lo esperaba. La familia de Ronaldinho vivió una tragedia justo cuando las cosas empezaban a ir bien. Cuando Roberto firmó su primer contrato profesional, una de las cláusulas era que el club le daba una casa con piscina. Por fin salían del barrio donde habían vivido. Pero el día del cumpleaños de Roberto, el papá sufrió un infarto dentro de la piscina. No lo vieron a tiempo. Cuando lo encontraron, ya llevaba mucho tiempo bajo el agua. Estuvo en coma varios días y falleció. Solo tenía 42 años. Ronaldinho tenía 8. Y desde ese momento, Roberto dejó de ser solo el hermano mayor y se convirtió en el padre de la familia. Asumió el rol de jefe del hogar, puso reglas y también se encargó de toda la carrera de Ronaldinho, desde el principio hasta el final. Su entrenador físico era su primo, su manager era Roberto, su hermana cuidaba la casa. Ronaldinho siempre trabajó rodeado de su familia y decía que eso fue su mayor suerte. Y fue Roberto quien también manejó uno de los momentos más polémicos de su carrera. Ronaldinho fue el primer jugador en salir libre usando la ley Pelé. Esta ley decía que cuando se terminaba tu contrato, eras libre de fichar donde quisieras. Entró en vigor en febrero del 2001 y el contrato de Ronaldinho con el Gremio vencía en marzo de ese mismo año. El club intentó retenerlo con una pancarta en el estadio que decía: no vendemos estrellas o cracks. Pero el caso llegó hasta la FIFA, generó un caos enorme y Ronaldinho salió libre. Fue el primer caso en la historia del fútbol brasileño bajo esa ley, y lo que vino después sorprendió a todos. ¿Sabías que Ronaldinho casi ficha por el Manchester United? Pero su hermano Roberto tenía claro que Barcelona era su ciudad. La playa, el clima, todo lo que a ellos como brasileños les gustaba. Un viejo conocido llamado Sandro Rosell le dijo a Ronaldinho: no firmes con el Manchester, ven a Barcelona. Y cuando todos creían que Ronaldinho iba a ir a los Red Devils, fue a Barcelona. Le prohibieron muchas cosas, como ir en moto, hacer parapente, esquiar o escalar, pero a pesar de eso firmó con el equipo culé. Y al Manchester fue un jovencito llamado Cristiano Ronaldo. Y su llegada al Barcelona fue tan impactante que su primer partido oficial con el Barcelona fue a las 12 de la noche. Hubo un conflicto con la Federación Española por el horario y el Barça programó el partido
a las 12:01 del domingo para cumplir con la normativa sin afectar los días de descanso. Se armó un escándalo en España. Ronaldinho lo tomó con humor y dijo antes del partido: esa medianoche es evidente que todo me saldrá bien. Marcó un golazo y el Camp Nou vibró tanto que el Observatorio Fabra de Barcelona registró actividad sísmica alrededor de la 1 de la madrugada. Y eso solo fue el comienzo. En ese Barcelona llegó un joven argentino de 17 años llamado Lionel Messi. Y Ronaldinho, que en ese momento era el mejor jugador del mundo, le cedió deliberadamente su asistencia para que Messi marcara su primer gol en el Camp Nou. Messi lo confirmó años después diciendo que creía que Ronaldinho lo hizo a propósito y que hizo todo lo posible para que él marcara ese gol. En la celebración, Ronaldinho lo cargó sobre sus hombros. Era el mejor del mundo presentándole el escenario a su sucesor. Pero si hay un partido que define la era de Ronaldinho en el Barcelona también, es ese clásico en el Bernabéu. Antes de ese partido, Roberto Carlos, que jugaba en el Real Madrid, fue a abrazar a Ronaldinho y le dijo en serio: juega en el otro lado, no vengas por mi lado izquierdo. Ronaldinho fue por su lado igual, marcó 2 goles en ese partido, regateó a Sergio Ramos 2 veces y al final 80.000 hinchas del Madrid le dieron una ovación de pie. Ronaldinho dice que durante el partido no se dio cuenta que había recibido aplausos, lo supo al día siguiente por la televisión, pero antes de esa noche mágica en el Bernabéu ya había otro momento que el mundo nunca olvidó. En el Mundial 2002, Ronaldinho cobró una falta desde casi 40 metros contra Inglaterra y el balón pasó por encima del portero Seaman y entró. Un golazo, pero nadie sabe con certeza si lo intentó o fue un centro fallido. Cafú dice que él le había avisado antes de que Seaman siempre se adelantaba. Cuando le preguntan directamente en el documental si fue intencional, Ronaldinho responde: es la pregunta que todos se hacen, siempre, y no dice nada más. Sin embargo, en una entrevista que le hizo el programa AB Talks, él respondió que sí fue intencional el tiro libre que hizo. Pero lo que vino minutos después fue demoledor. Minutos después de ese golazo, Ronaldinho pisó a un jugador inglés y lo expulsaron con roja directa. Tuvo que ver desde afuera cómo Brasil llegaba a la final. Sus compañeros lo sostuvieron emocionalmente esos días diciéndole: prepárate para la final, tienes que estar listo. Y hablando de momentos que Ronaldinho no pudo vivir, Ronaldinho se arrepiente profundamente de no haber estado el día que nació su hijo. Estaba jugando un partido. Si pudiera volver atrás, dice que no repetiría ese error. Su hijo se llama João Mendes, en honor al abuelo que falleció. Y Ronaldinho confiesa que también se perdió varios cumpleaños y momentos importantes por estar en otro país o entrenando. Hoy dice que no se perdería ni un cumpleaños por ningún juego del mundo. Y esto conecta con algo que muy poca gente sabe de él. A Ronaldinho no le gustan los aviones y por eso no le gusta viajar. Lo confesó él mismo. Dice que si pudiera elegir se quedaría siempre en casa, en Porto Alegre, donde es muy feliz. Va a todos lados porque tiene compromisos, pero si dependiera de él, no tomaría un vuelo nunca. El hombre que conquistó el mundo prefería quedarse en su ciudad, pero el mundo no lo dejó quedarse quieto, especialmente después del Mundial 2006. En Brasil quemaron una estatua de Ronaldinho de casi 8 metros después de ese Mundial. Tenían un equipazo: Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano, Roberto Carlos y Cafú juntos. Cayeron en cuartos de final contra Francia 1-0 con gol de Henry. La frustración fue tan grande que los hinchas quemaron esa estatua que habían construido especialmente para el torneo. Y para rematar, ese mismo año Ronaldinho tampoco ganó el Balón de Oro y nunca lo consideró justo. Su argumento era claro: una cosa es ser el mejor jugador de un mundial y otra, el mejor jugador de toda una temporada. Para él, quien destacaba en un torneo debía ganar el premio de ese torneo, no el Balón de Oro del año. El Balón de Oro debía ir al jugador que más se había destacado a lo largo de toda la temporada. Lo dijo sin rodeos y nunca cambió esa opinión. Sí, y es que no le parecía justo que Fábio Cannavaro gane en 2006 dicho Balón de Oro. Y como si eso fuera poco, Dunga, el nuevo entrenador de Brasil después de ese mundial, no convocó a Ronaldinho y muchos creen que fue por venganza. Años antes, cuando Ronaldinho era jovencito, le hizo una jugada extraordinaria a Dunga, con guacha incluida, hasta sombrerito le hizo. Y todo fue en un Grenal decisivo. Lo humilló delante de todos y le metió un gol. Dunga se enfureció en ese momento. Cuando llegó a ser entrenador de la selección, Ronaldinho quedó fuera de la lista. Dunga siempre negó que fuera venganza, pero el dato queda ahí.
Y aquí viene algo insólito. ¿Sabías que Ronaldinho abandonó la pretemporada del Milan y se fue a Brasil sin avisar? Y es que solo le quedaban 6 meses de contrato. Su hermano tuvo que sacarlo de la boda de su hermana y meterlo en un avión. Cuando se anunció su salida del Milan, Galliani dijo de pasada que en Brasil era hincha del Flamengo por los colores. En horas, 3.000 flamenguistas estaban afuera del hotel sin ningún acuerdo. Todo por una frase. Tenía 3 opciones: Gremio, Palmeiras o Flamengo. Con Gremio llegaron al contrato redactado, pero Roberto exigió incluir una deuda de 12 millones y se rompió todo. Y al final eligió al Flamengo. Durante su etapa en Flamengo, Ronaldinho practicaba un tiro libre por debajo de la barrera en los entrenamientos. Su compañero le decía que estaba loco. Ronaldinho le respondía: en Vila Belmiro, el campo estará mojado, el balón pasará por debajo. Nadie lo creía. En el partido contra el Santos de Neymar, lo cobró exactamente así: gol. Y después salió corriendo celebrando, con su típica sonrisa. Pero si hay un momento verdaderamente inexplicable en la carrera de Ronaldinho, ese fue en la Copa Libertadores. En la semifinal de la Copa Libertadores 2013, con Atlético Mineiro, el equipo necesitaba un gol urgente para ir a penales. De repente se cortó la luz en un estadio donde eso nunca había pasado en 2 años. 2 minutos después regresó la luz y el Atlético anotó el gol. El propio entrenador Cuca dice estar sumamente seguro de que fue el presidente del club, Alexandre Khalil, quien apagó las luces para detener el partido y darles instrucciones. Nadie lo confirmó oficialmente, pero el Atlético pasó a la final. Y Ronaldinho ya había demostrado antes que era capaz de ser campeón en cualquier circunstancia. Y es que en 2020 lo detuvieron en Paraguay porque tenía un pasaporte falso. Pasó más de 5 meses preso. Su versión fue que alguien fue a su casa, le entregó el pasaporte y él lo aceptó sin preguntar. Fue declarado inocente. Pero lo más surrealista de todo es que mientras estaba detenido, se organizó un campeonato de fútbol en la cárcel. Su equipo ganó 11-2 y el premio para los ganadores fue un cerdito. Ronaldinho fue campeón hasta dentro de una cárcel. Pero si hay un momento que él mismo considera uno de los más difíciles de su vida, es cuando Ronaldinho estuvo a punto de retirarse del fútbol para cuidar a su mamá, cuando estaba en el Atlético Mineiro. Su mamá enfermó gravemente y él pensó seriamente en dejarlo todo. Sentía que ya había cumplido la mayoría de sus sueños y se preguntaba si era el momento de estar con ella. Un día salió al campo en medio de todo ese dolor y la hinchada desplegó una pancarta dedicada a su mamá. Ronaldinho no se esperaba el tremendo gesto que tuvo el Atlético con él. Y después dijo: me acogieron, me quedaré con ellos hasta la muerte. Y si logro darles un regalo, será mi gloria. Y cumplió, porque con Atlético Mineiro ganó la primera Copa Libertadores de su historia. Y para cerrar con la imagen perfecta de lo que era este hombre, antes de la final de la Copa Libertadores 2013, cuando Atlético Mineiro estaba a punto de salir al campo para el partido más importante en toda la historia del club, Ronaldinho le dijo a sus compañeros que bajaran bailando. Todos querían correr a concentrarse. Él quería bailar. Su compañero Jo recuerda haber pensado: Dios, ¿en qué piensa este tipo? Nadie lo entiende. El Atlético ganó esa noche la primera Copa Libertadores en toda su historia. Y bueno, estas han sido las curiosidades de Ronaldinho que mucha gente no conocía. Ahora te invito a que le des like, te suscribas al canal y comentes qué tal te parecieron. Y si tú tienes más curiosidades de él, también coméntalas. Nos vemos en el próximo video.